Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 de la segunda carta a Timoteo. En el capítulo de hoy, Pablo advierte a Timoteo de ciertos grupos religiosos y fanáticos que enseñaban doctrinas diferentes a los que establece la palabra de Dios. Eran doctrinas que la finalidad era minar la fe de los creyentes, disipar la iglesia y llevarlos a la apostasía. Hoy hablaremos de dos de estos grupos y veremos cómo Pablo, de manera muy simple, le enseña a Timoteo el cuidado que debe tener de estos grupos y qué cosas son las que ellos enseñaban. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5. Quiero que por favor pongas mucha atención, porque estos versículos son muy conocidos dentro del mundo cristiano. Es un texto que muchas veces se ha convertido en un pretexto. Dice así: el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con agradecimiento participen de ellos los fieles que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Son textos muy conocidos, ¿verdad? Son textos que muchas personas han venido a querernos enseñar algunos principios que están sacados totalmente de su contexto. Aquellos que no escudriñan las escrituras con sabiduría y únicamente utilizan la Biblia para ampararse en su propio estilo de vida, llegan a dos conclusiones. La primera conclusión que llegan es que estas doctrinas que aparecen aquí, prohibir casarse y algunos alimentos, abstenerse de algunos alimentos, lo atribuyen a ciertas doctrinas o a ciertas iglesias que hoy en día funcionan. Y la segunda conclusión a la que llegan es que con la oración todo queda santificado y podemos comer lo que nosotros queramos. Déjame decirte que no podemos llegar a estas dos conclusiones sin antes conocer el contexto en el cual se escribe el capítulo de hoy. Hablemos de estos dos grupos que estaban atacando la iglesia en aquel entonces, grupos de los cuales Pablo advierte a Timoteo. El primero son los gnósticos y el segundo los ascetas. Los gnósticos creían que la materia, que el cuerpo es malo por naturaleza y que debía someterse bajo el yugo del espíritu, y que cuando dos personas se casaban, cuando dos personas se unían, un hombre y una mujer, estaban procreando maldad, estaban multiplicando la maldad y el pecado. Entonces ellos llegaban a la conclusión que no debían casarse. El segundo grupo eran los ascetas. Algunas creencias de este grupo era que no podían comer ciertos alimentos en algunos días festivos, porque esto era pecado. Y siguiendo la línea de pensamientos del grupo de los gnósticos que decían que el cuerpo era malo por naturaleza, había que castigarlo con largos días de ayuno. Por lo tanto, ellos prohibían abstenerse de alimentos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ahora cobra sentido lo que realmente Pablo está queriendo decir? Y no lo que muchos quieren hacer decir a la palabra de Dios. Ahora, si tomamos esto de manera literal y hablamos textualmente que la Biblia está dando permiso a que tú puedas comer lo que quieras porque con la oración queda santificado, déjame decirte algunas cosas. La primera, Pablo no está hablando en este texto de animales limpios o animales no limpios. Ese no es el tema. En segundo lugar, agradecemos únicamente aquello
que Dios nos ha dado permiso o autorización de hacer uso. En este caso, hay muchos alimentos también que podemos participar con acción de gracias si Dios nos los ha dado o ha autorizado que podamos comer. En tercer lugar, todo lo que Dios creó es bueno. Esta frase no puede encajonarse en el contexto de la comida, porque Dios creó, por ejemplo, algunos animales. Dios creó al caballo, pero el caballo es bueno para montar, para trabajar. Dios creó al burro, pero el burro es bueno para otras funciones, pero no es bueno para comer. Entonces no podemos tomar literalmente esta frase de decir todo lo que Dios creó es bueno. Así que no estamos hablando en términos de comer o no comer. Y en cuarto lugar, si hemos de hablar de alimentos limpios y no limpios, el versículo 5 nos dice que queda santificado un alimento por dos cosas: por la palabra y por la oración. Es decir, que hay dos filtros por los cuales tiene que pasar. Cuando tienes algo frente a ti que quieres comer, lo primero que debes hacer es pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Permite Dios que yo coma esto o no lo permite? Si Dios lo permite, entonces ora, santifícalo con la oración. Pero si la Biblia te dice no comerás, no es ni siquiera necesario orar por ese tipo de alimento. Esto es, en el contexto de tomar literalmente estos versículos y ampararlo a que podemos comer lo que querramos y no lo que Dios nos ha establecido. Pero ya hemos aclarado que realmente no ese es el tema que Pablo está tratando, sino está atacando a estos dos grupos que están trayendo doctrinas falsas de demonio a la iglesia en aquel entonces. Pablo, después de darle esta explicación al joven Timoteo, se ocupa de darle algunos consejos, entre ellos, número 1, nutre la fe de la iglesia con buena doctrina, versículo 6. El segundo consejo es, aprovecha tu juventud, sácale todo el provecho que puedas, utiliza tus fuerzas y que nadie la menosprecie, según el verso 12. Un tercer consejo, sé ejemplo en todo. Pablo le menciona a Timoteo que debía ser ejemplo en conducta, en palabras, en absolutamente todo. Otro consejo es enseña con autoridad las escrituras, según el versículo 13. Y finalmente, entrega tus dones y tus talentos al servicio de Dios. De esta manera, Pablo expresa consejos maravillosos para que Timoteo pueda conducirse y que se cuide de este tipo de doctrinas. Ahora, cuando leas este texto, léelo a la luz de su contexto y no dejes que nadie te engañe o te haga creer otras cosas que realmente la palabra del Señor no está pronunciando. Para finalizar en esta hora, quiero recordarte que la única manera como tú puedes mantener una sana doctrina, la única manera como puedes mantener la vigencia de la palabra en tu corazón es escudriñándola. El salmista David dijo que guardando la palabra en el corazón era la manera como él no pecaba contra el Señor. Cuando tú escudriñas las escrituras y cada principio que en ella encuentras lo guardas en tu corazón, entonces le harás frente a cualquier doctrina o pensamiento humano que muchas personas traen a nuestros días y que finalmente son verdades disfrazadas de mentiras o mentiras disfrazadas de verdades. Ten mucho cuidado para que nadie te confunda y que nadie te engañe. Recuerda escudriñar las escrituras siempre. Te pido que en este momento ores conmigo para pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para comprender las escrituras, lo que realmente ellas quieren decir. Padre, en esta hora te queremos dar gracias porque nos das el privilegio de escudriñar las escrituras. Y una vez que conocemos su contexto, nos damos cuenta la realidad de lo que tú realmente querías decir. Por favor, acompáñanos siempre en el estudio de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más
de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.